Soy el maestro Eric Soham, penetrando en el conocimiento de los misterios y realidades del mundo energético y espiritual. ¿Alguna vez te ha pasado que sales de tu casa y encuentras unas manchitas de aceite en el frente de tu casa o de tu negocio? ¿O encuentras tierra? ¿O encuentras líquidos con perfumes de esos que dicen, ay, qué perfume tan corriente? Bueno, todo eso representa posibles trabajos de brujería. Lo que sí no deja lugar a dudas es cuando sales de tu casa y encuentras un cerrito de tierra cuando toda la banqueta está limpia, ya sea donde entras como persona en una puerta angosta o en la puerta del garage, encuentras esa tierra. ¿Qué representa esa tierra y qué es lo que va a ocasionar esa tierra? Hay muchas personas que dicen, bueno, me he ido, pero me he ido mal. O sea, todo lo que hago no sale, la gente se enoja, no consigo concretar nada, en mi trabajo estoy pendiendo de un hilo, en fin. Y yo todo a raíz, después de unas semanas de que encontré afuera de mi casa tierra. ¿Esa tierra qué era? ¿O la tierra fue la que me perjudicó? Bueno, en esta ocasión hablaremos de cómo algunas personas que hacen pues trabajos de mala índole para perjudicar a las personas utilizan, y uno de ellos es la tierra de panteón. ¿Qué es la tierra de panteón? Porque nosotros hablamos de la tierra de panteón y tal vez nos da miedo por decir, es que en el panteón están los difuntos y ahí todos los fantasmas tenebrosos y todo. No, realmente, objetivamente, ¿qué es tierra de panteón? Un panteón es un área que fue determinada, que fue bendecida y exprofeso para que pudieran llegar ahí en tierra consagrada los cuerpos de las personas que mueren. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que sucede? Empieza la descomposición orgánica, es completamente natural, y se generan átomos de muy baja frecuencia. Cuando una persona empieza a descomponerse en su tumba, se generan átomos de muy baja frecuencia. Y pues vamos a recordar que un panteón, los panteones que conocemos, pues no es un panteón que tiene 1 año o 10 años, ¿no? Hay panteones que tienen décadas. Entonces, cuando se exhuman los cadáveres, cuando se entierra una persona, lo que genera ahí, en fin, y no es un cuerpo, son muchos cuerpos. Entonces, ahí es la cantidad. Lo que se genera son átomos de muy baja frecuencia, de destrucción, de degradación. Entonces vamos a recordar que todo, en el plano energético y espiritual, depende de la vibración y depende de la frecuencia que se tenga. Si nosotros pensáramos por qué le va mal a una persona, evidentemente es porque está contaminada, está desequilibrada, no hay armonía. Cuando alguien está desequilibrado y no hay armonía, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tiene una vibración muy baja y eso no le permite que las cosas circulen, que las cosas se consigan o se concreten. Cuando hablamos de la tierra de panteón, estamos hablando de la tierra que tiene átomos de descomposición de muchos cuerpos. Porque cuando se exhuma o cuando se abre para que metan a otra persona ahí, se saca y todo ese movimiento y todo lo que se hace ahí, además del dolor que encierra, porque todas las personas que van a un cementerio, pues nadie va contento. Todas las personas van con un pesar enorme, con tristeza, con dolor, con angustia, y son puras emociones, muchas emociones de muy baja frecuencia. Algunas personas van al cementerio con odio, no hacia su familiar, sino a quien victimó tal vez a su familiar. Entonces es un lugar prólibe de energías, pensamientos, emociones de muy baja vibración. Y todo eso, evidentemente, queda en esa tierra, que es un terreno consagrado para que puedan sepultar a las personas. De hecho, cementerio en griego quiere decir dormitorio. Entonces, a donde llevan a los cuerpos, pues al descanso eterno. Pero pues hay movimiento, porque en un cementerio pues no están enterrados 2 ni 3, no, hay cientos de personas sepultadas ahí, y evidentemente la vibración por los procesos de degradación de un cuerpo pues es energía de muy baja frecuencia. La tierra de panteón, ¿para qué se utiliza? Comentaba en un principio que tú puedes encontrar fuera de tu casa algún cerrito de tierra o un caminito de tierra, y la gente inmediatamente, aunque no siempre sea así,
Tal vez pueda ser alguna otra razón, pero generalmente la gente dice, encontré tierra en la puerta de mi casa. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué está pasando? Y la gente tiene miedo, no sabe ni por qué, pero la gente tiene miedo. Decía Sigmund Freud que todo lo que no conocemos nos da miedo, y tenía razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa tierra que tiene átomos de muy baja frecuencia? Lo que pasa es que en el lugar donde se pone esa tierra, el lugar donde se pone, se penetra, se inserta esa mala vibración en la propiedad. Y esa mala vibración lo que hace es atraer seres de muy baja frecuencia, que son seres de bajo astral. Y cuando llegan los seres de bajo astral es cuando empieza pues todo el problema y todo el calvario que van a tener que pasar. Si no es que buscan pues la solución o la ayuda antes, que vamos a recordar que siempre hay manera de quitar todo eso, hay manera de liberarlo, pero desgraciadamente pues no tenemos una cultura de esa naturaleza y no sabemos. A veces yo he tenido pacientes que tienen 10, 20, 30 años yéndoles mal y nunca buscaron ayuda, porque primera no creen y segunda pues no creen que venga por ahí, y desgraciadamente pues así es. Cuando la frecuencia, la armonía, la frecuencia armónica baja en una propiedad o en una persona o en un campo, absolutamente todo empieza a cambiar y empieza a decrecer y entra en un estado caótico. Vamos a recordar que el demonio es un ser que su naturaleza de su creación es caótica. Entonces todo lo que toca lo destruye, todo lo que se aproxima a él fenece. Entonces aquí no es la excepción. Lo que vamos a tener es precisamente esa influencia provocada por lo que atrae la tierra del panteón. La tierra del panteón no es la que realmente perjudica a la gente, sino es la baja vibración que ponen para que atraiga seres de esa misma frecuencia, porque todo atrae lo que es igual o semejante. Eso es una ley. Entonces, la gente pues no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que debe uno de hacer cuando encuentra tierra de panteón? En este caso, la tierra fuera de su casa. Pues lo que deben de hacer es ver, primero, si no es algo que fue casual, porque hay ocasiones en que es muy elaborado. Entonces, pues ya no hay lugar a dudas que fueron y lo pusieron con una intención. Entonces lo que deben de hacer es ver cómo se sienten en los siguientes días, si sienten cualquier cambio emocional, físico o cualquier dificultad para dormir o empiezan a todas esas cosas, entonces deben de buscar ayuda inmediatamente. No dejen que eso progrese. Si eso lo ponen, vamos a recordar que todo lo que se puede poner se puede quitar. Entonces, si desde un principio toman la precaución de hablarle a alguien, es preferible que gasten por una consulta con alguna persona que vaya y les diga, porque se siente inmediatamente qué clase de tierra es. Cuando le pueden poner a usted una maceta de tierra, pues no es una tierra común y corriente, no pasa absolutamente nada, pero cuando es una tierra contaminada se siente inmediatamente, la vibración es muy diferente. Entonces eso les ayudaría a que pues vaya esa persona, y cuando una casa tiene estas características, la casa se infesta, y una vez que la casa se infesta, pues empiezan a contaminar todos los que en ella viven, porque no sería posible que una casa esté contaminada y los que viven ahí no, o viceversa, que la gente esté contaminada y la casa no, esos van siempre agarrados de la mano. ¿Qué es lo que deben hacer? Pues buscar esa ayuda, y entonces tratar de no sugestionarse, porque a veces la gente, no solamente la sugestión es tremenda, porque es el poder del pensamiento encaminado o dirigido hacia que algo va a estar mal, o que algo no está funcionando, o que ya me vinieron a perjudicar con un trabajo de brujería, y entonces pues nosotros mismos estamos generando toda esa energía y toda esa desarmonía. Recuerden que la mente tiene un poder extraordinario. La sugestión es terrible, pero cuando damos por hecho algo, pues es peor. Entonces a veces ve la gente la tierra y de inmediato, tierra de panteón. Y ahí ya lleva, pues en el pecado lleva la penitencia, porque entonces va a creer y va a fabricar y va a proyectar molestias y algunas cuestiones que probablemente no pudieran ser ni ciertas. Pero eso es así como sucede. Como cuando nosotros decimos, la mente tiene la capacidad de curar al cuerpo.
¿Cómo tiene la capacidad? Con los placebos. Científicamente se han utilizado placebos con personas que tienen algún tipo de padecimiento y les ponen algún tipo de medicamento que no es más que agua destilada y la gente se cura a través de la sugestión. Bueno, pues aquí la sugestión opera en el sentido contrario. Cuando la gente piensa que está mal y entonces que le pusieron algo malo y está mal, entonces empieza a proyectar cuestiones negativas y limitantes que van a fabricar o van a producir lo que está pensando y lo que está proyectando. Lo que se presenta generalmente cuando nosotros tenemos esto, que debemos conocer la sintomatología. Cuando a mí me duele la cabeza, tengo fluidez de moco, tengo temperatura, pues prácticamente tengo una gripe o tengo algo similar, entonces voy a ver al médico. Aquí, cuando nosotros tenemos esto y no sabemos qué fue o qué es lo que está pasando o por qué vino, y ya encontramos que habíamos tenido esa tierra de hace algún tiempo, algunas semanas, algunos meses, entonces lo que debemos hacer por la sintomatología, si tenemos la sintomatología, es ir a ver a alguien que nos ayude. ¿Cuál es la sintomatología que nosotros padecemos cuando nos ponen tierra de panteón o nos van a echar un trabajo a través de un huevo o a través de aceite? El aceite se utiliza y el huevo se utiliza porque cuando revientan un huevo en una fachada o en un carro, pues tiene la particularidad de que por la proteína que tiene se adhiere tremendamente a la pared o al carro y es muy difícil limpiarlo. En un carro no es fácil porque es liso, es lámina esmaltada, pero en una casa donde hay un aplanado y te revientan un huevo, pues no acabas de quitar lo que ese huevo, cómo se quedó adherido en el momento en que se rompe. Entonces, ¿cuál es la sintomatología? La primera sintomatología es cansancio. Eso es lo primerito que aparece. La gente se empieza a sentir cansada. Siente en el área que es clásica del estrés, que es el cuello, los hombros, el trapecio y toda la espalda alta, empieza a sentir pesadez, se siente cansado, con poca energía y empiezan las cosas a interrumpirse. Por ejemplo, dejan de fluir. Una persona se dedica a las ventas y vendía un promedio de 3, 4 artículos diarios, pues ya le bajó a 2 y ya va en 1. Entonces, pues ya es importante que tome cartas en el asunto y que vea qué es lo que está pasando, porque si no va a llegar un momento en que no vende absolutamente nada, y cuando las personas dejan pasar esto, hay un momento en que ya no vende nada por días. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver la sintomatología. Primero es el cansancio, dolor de cuello y hombros, dolores en la espalda, en el pecho se siente una especie de presión, como si lo estuvieran oprimiendo a uno. En la noche cuesta trabajo a veces dormirse, o a veces la gente duerme mucho, pero como común denominador, en la mañana cuando se despiertan no tienen energía. Empiezan los pensamientos negativos, empieza a haber dificultades y malos entendimientos entre la familia, y en fin, son una serie clásica de síntomas. Cuando tengan todo esto, entonces es el momento en que deben de buscar a quien les ayude para que vaya y quite esa energía discordante que les está perjudicando y que fue probablemente puesta por esa tierra de panteón o por alguna otra razón. Aunque no sea la tierra y aunque no vean nada, si tienen esos síntomas, entonces quiere decir que están entrando en una desarmonía y eso va a traer consecuencias, entonces busquen ayuda. Una vez que nosotros hemos pasado por todos estos acontecimientos, entonces vamos a preguntarnos qué hicimos cuando nos encontramos esa tierra. Vamos a asumir que era de panteón enfrente de mi casa. ¿Cuál fue la acción que tomamos? Y si esa tierra nos va a afectar realmente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, antes que nada, jamás se debe de meter, porque a veces la gente barre y hay gente que lo tiraría a la calle aunque no sea tierra de panteón, pero hay gente que tiene principios y entonces recoge esa tierra y la mete al bote de basura de su casa. Lo que hizo es meterle vibración a su casa y ya lo hizo por voluntad. Entonces lo primero que hay que hacer es ver qué es eso, barrerlo, juntarlo con el recogedor y ponerlo abajo de la banqueta, porque generalmente pues, no van a ser botes de tierra, es una poca de tierra, y ponerlo abajo de la banqueta para que cuando barran la calle pues ya se vaya entre todo lo demás y se deseche. Vamos a recordar que cuando se pone en una casa, se va con la intención de perjudicar a las personas de esa casa y a esa casa.
Cuando viene el barrendero y la barre, la recoge, le echa su bote y lo tira, no le va a pasar absolutamente nada. No hay sugestión, no hay un conocimiento, hay ignorancia de lo que se está llevando y entonces no hay consecuencias. Solemos preguntarnos cuando sucede todo esto si esto tendrá alguna relación con algunos casos que pues la gente ha visto con sus vecinos o algún familiar, de que de repente pues las personas empiezan a adelgazar muchísimo, no tienen apetito, pierden mucho peso y prácticamente quedan esqueléticos, que la piel prácticamente se adhiere a los huesos. No necesariamente. Esto es solamente una de las formas que tienen de desarmonizar, porque básicamente eso es lo que se consigue, desarmonizar un núcleo familiar o la forma de equilibrio que tenía una propiedad, una casa. Entonces, si nosotros comenzamos por pensar o pensamos sentir todo esto, por eso hemos mencionado algunos de los síntomas que deben ustedes observar para que antes de que esto pueda suceder puedan ir a buscar ayuda o puedan traer a alguien que les dé la ayuda. Cuando una persona pierde peso, se convierte en una persona distraída, el color de su piel es un color no agradable, no propicio, pues debe de buscarse ayuda inmediatamente, pero no necesariamente el hecho de que hagan esto quiere decir que una persona pues va a fallecer o va a morir. No, de ninguna manera. Si el video te gustó, regálame un like. Y claro, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que reciba la notificación cada vez que publiquemos material nuevo. Soy el maestro Eric Soham, penetrando en el conocimiento de los misterios y realidades del mundo energético y espiritual.